fue presidente de Colombia en 2 ocasiones, ambas dentro del periodo del Olimpo radical, que son los gobiernos que van de 1863 a 1886. Murillo Toro fue el creador del Diario Oficial, o sea, las comunicaciones del Congreso para la publicación de las leyes. También fue un promotor del desarrollo vial, las vías férreas, fuera de las vías de comunicación nacional, las vías férreas. Inició el tramo del ferrocarril de Buenaventura, nada menos. Fue periodista, un libre pensador, continuador de las ideas socialistas francesas de Sismondi, de Fourier, de Saint-Simon, de Blanc, y prácticamente un renovador del Partido Liberal. Influyó en las reformas de la mitad de siglo. Fue el ministro de Hacienda de José Hilario López, promotor de la libertad de los esclavos desde que fue congresista en 1846, presentó un proyecto de ley y le correspondió esa grande reforma de la abolición de la esclavitud siendo ministro de Hacienda de José Hilario López. Un jefe político pulquérrimo y un civilista. No fue un guerrero como la mayoría de los dirigentes políticos del siglo XIX, excepto que participó por circunstancias inevitables en la Guerra de los Supremos en 1840, guerra que se inicia en 1839 en el gobierno de José Ignacio de Márquez. Fue embajador en los Estados Unidos y le tocó interlocutar y aprovechó para hacer amistad con Abraham Lincoln, inclusive cuando ya se había producido la libertad de los esclavos en Colombia y cuando no se había producido la libertad de los esclavos en Estados Unidos. Por lo tanto, tuvo que haber dialogado mucho sobre ese tema con Lincoln, quien impulsó y determinó la libertad de los esclavos en los Estados Unidos antes de la guerra de secesión, que fue en Estados Unidos de 1860 a 1864. Precisamente por estar en la embajada, Murillo Toro no pudo participar en las deliberaciones iniciales de la Constitución de Río Negro. Esa Constitución, pues, fue la más transformadora del siglo XIX en Colombia, la de las mayores libertades, la que elogió Víctor Hugo, la Constitución que creó al Estado federal. Colombia se convirtió en un Estado de regiones soberanas, Estados soberanos a la manera de los Estados Unidos, 9 estados soberanos. Había 9 constituciones, 9 presidentes regionales y un presidente de la Unión, y el goce absoluto de las libertades. Él fue uno de los ideólogos de la Constitución de 1863. Manuel Murillo Toro intervino en la redacción de la Constitución de Santander, cuando era un estado soberano, en 1857. Y había intervenido en la redacción de la Constitución de 1853, o sea, en 3 constituciones, 2 nacionales y una federal regional. Por lo tanto, se convirtió en un constituyente. Fue también un antecesor del socialismo en Colombia. Esto conllevó a que personas como José Manuel Restrepo, un líder antioqueño, lo estigmatizara, lo descalificara y lo considerara un anarquista y una persona que disociaba. Claro, era un conservador que anhelaba por el regreso de Mariano Ospina Rodríguez o de uno de los líderes conservadores que ellos tenían, como
Marceliano Vélez o Justo Berrío. También se argumenta por muchos historiadores que él fue un continuador del pensamiento de Vicente Azuero, uno de los hombres cercanos a Bolívar y que fue constituyente en 1821, Azuero. La Universidad del Cauca llegó a considerar a Manuel Murillo Toro el pensador por excelencia del siglo XIX. Durante su primer gobierno, que se da entre 1862 a 1864, ordenó la confección, la hechura de los mapas a una comisión coreográfica y luego creó el Instituto Agustín Codazzi. Su ministro de Hacienda fue Julián Trujillo, quien luego va a ser presidente en 1876. Durante su gobierno se redujo de Murillo Toro la deuda externa. Se llevaron a cabo obras muy amplias de infraestructura en el segundo gobierno y la navegación, se habilitó la navegación del río Magdalena y logró instalar el gas para la iluminación de Bogotá y crear el Banco Nacional. También fue quien decretó el 20 de julio como el Día Nacional. Bueno, Murillo Toro es uno de los grandes personajes del siglo XIX. Podríamos decir que Simón Bolívar, Santander, Tomás Cipriano de Mosquera, Murillo Toro, Rafael Núñez con todos sus defectos, son las personas más destacadas del siglo XIX en ambos partidos. Impulsó el sufragio universal, porque hasta ese momento el voto era censitario y él lo hizo ampliar. Se hablaba de que los analfabetos no deberían tener capacidad para votar. Y él argumentaba que Carlomagno nunca fue un alfabeta y que gobernó bien. Y que por lo tanto, tanto indígenas y campesinos vapuleados y afrodescendientes podían votar porque el trato y la observación les permitía discernir, lo cual rechazaban los conservadores de la época. Murillo Toro fue un defensor de los derechos humanos a ultranza, del individualismo, e inclusive él llegó a considerar que el ser humano debería de portar una autocracia individual que le permitiera con sus intereses propios ejercer más libremente los derechos, sobre todo la comunicación, la asociación, el dominio absoluto del individuo. O sea, en el siglo XIX los defensores del individualismo tenían esa concepción y Murillo Toro la expresó claramente. Él cuestionaba que el clero, que la iglesia, durante la colonia había ejercido un poder distorsionador del pensamiento de los mestizos, de los afrodescendientes, de los campesinos, de los indígenas, y que esto había que combatirlo para salir de las estructuras todavía coloniales. Murillo Toro decía que si la república era el gobierno de todos y para todos, por lo tanto, el gobierno que cada uno debería hacer respetar a sí mismo no podía dejarse influir por el curato, es decir, por la presión de los curas, que esto castraba la democracia. Murillo Toro propugnaba por el voto sin restricciones. Fue un ideólogo propulsor del cambio, o sea, los cambios de mitad de siglo, de los liberales que aparecen como transformadores, Hilario López y José María Obando, y los cambios del radicalismo después le deben mucho a Murillo Toro, tanto así que cuando muere en 1880 se considera que se extinguió, tanto así que cuando muere en 1880 se considera que se perdió al gran defensor del liberalismo y en efecto con la regeneración, el Partido Nacional y el opacamiento que hubo, solo volvió a levantarse una voz preclara con Rafael Uribe Uribe, al perderse la presencia
de Murillo Toro, aunque otros liberales continuaron, pero no con la misma enjundia, como Eustorgio Salgar, ¿sí? Como el pensamiento que dejó Aquileo Parra, o Santos Acosta, o Santos Gutiérrez. Manuel Murillo Toro impulsó el juicio con jurados, alentó la libertad de prensa, de industria, de asociación, la libertad de cultos, y fue calificado entonces de esa manera como una personalidad inigualable. Nació en Chaparral, allí hay 3 presidentes en la historia de Colombia, que son Manuel Murillo Toro de Chaparral, José María Melo y Darío Echandía. Impulsó la ley de tierras desde 1852. Es decir, la reforma agraria más osada del siglo XIX la presentó él. Tanto así que Murillo Toro llegó a considerar que la tierra era para quien la trabajaba, para quien la cultivaba, decía él, para quien la cultivaba, y que si dejaba de cultivarla, la perdía, y que ojalá la tierra fuera adjudicada a quien la necesitara en la extensión de fanegadas necesarias para la subsistencia, evitando con esto el crecimiento de los terratenientes. Por eso impulsó el cambio de la adjudicación de baldíos, que no se le podía entregar para concentrar la tierra a unos pocos, ni volverlo una fuente del tesoro público, con eso se resolvían deudas, sino que los baldíos deberían ir hacia una reforma integral y no dejarlo acumular para que no aparecieran los terratenientes. Entonces Murillo Toro consideraba que el reparto de la tierra permitiría la democratización de la sociedad. Si una sociedad tenía concentración en pocas manos, no había democracia y por lo tanto imperaba la aristocracia, que en el manejo, en la modalidad del reparto de la tierra, se podría calificar qué tipo de sociedad era ese. Este es un texto que citan muchos autores, inclusive Salomón Kalmanovich, y fue finalmente el impulsor del federalismo. Él consideraba que el federalismo era mejor que el centralismo, porque el federalismo era un complemento de la división de poderes, o sea, de la separación de poderes, porque le daba autonomía a los municipios y a las regiones en el manejo de las rentas y evitaba la concentración de todos los tributos en la nación, que las mayores inequidades y la forma de corrupción se daba en la concentración del tesoro público desde la nación con un ejecutivo central que impedía el desarrollo de las regiones.